Daniel, vamos a leer capítulo 1, versículos 4, no, el versículo 4. Sí, Daniel capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer juntos este texto. Daniel, bueno, de hecho, ya que estamos, vamos a invertir un poquito más. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el número 4. Dice así la palabra de Dios, lo podemos leer todos juntos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y de hecho podemos saltar un poquito más. En el versículo 6, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Luego les quisieron cambiar el nombre, le cambiaron el nombre, pero nosotros nos quedamos con esos nombres que eran los suyos propios, que sus padres les habían puesto. Este es el contexto que todos sabemos lo que es el cautiverio de Babilonia. Lo podemos leer en otros libros, pero aquí tenemos la parte que le toca a Daniel en ese relato. ¿Por qué vamos a hablar de esto ahora? Porque, haciendo un pequeño paréntesis en los mensajes que hemos ido hablando hasta la semana pasada, recordamos unas palabras en Efesios capítulo 5, que nos decía la palabra, nos decía Dios a través de la palabra que teníamos que ser sabios, y teníamos que andar de una forma sabia, y teníamos que aprovechar el tiempo, y que teníamos que andar conforme su voluntad. Y recordando estos versículos que estábamos hablando la semana pasada, yo recordaba y me venía a la mente una persona que también era muy sabia. Y como hemos leído, eran personas inteligentes. Estos 4 remanentes. Los nombres, ya lo sabemos, son Daniel, Misael, Ananías y también el último es Azarías. Aunque siempre los hemos mencionado como no Beltasar, que será Daniel, pero en el siguiente versículo, el 7, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. No sé por qué les hemos cambiado también nosotros el nombre, nos quedamos con los primeros. Estos remanentes tenían algo especial y ellos lo podían ver. Ya no solamente lo que hemos leído, es que bueno, eran príncipes, eran personas de un alto nivel, con una buena formación, sino que había algo en ellos que era especial, algo que ellos, los demás, podían percibir en sus vidas. Y si nosotros empezamos a ver qué es lo que Dios hizo con ellos, vamos a ver cosas enormes. Y vamos a ver frutos que también queríamos tener nosotros. Por ejemplo, si nosotros podríamos llegar hasta el final del capítulo, bueno, a mediado del capítulo, el versículo número 15, cuando están en un momento en el que no querían comer la comida del rey, que lo vamos a mencionar ahora después, dice que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y ahí vemos una respuesta, qué bonita es la respuesta. Y después de ello, no fueron hallados, versículo 19, entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y estuvieron delante del rey. Y todos nos queremos unir a esto, y queremos experimentar estas cosas, y damos gloria a Dios por lo que le ha hecho. Y seguimos en el versículo 20, qué buenos estos remanentes, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó,
los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Todos queremos esta respuesta. Fíjate cuál es la evidencia que podían demostrar a tantas personas. ¿Cuál sería la perspectiva del rey, de los demás gobernadores, de los funcionarios, de todos aquellos científicos que podríamos decir, como en aquel tiempo se podría entender? ¿Cómo ellos veían a estos remanentes? ¿Cuál era el testimonio que podían tener en su vida? Si nosotros seguimos avanzando en el texto, en el capítulo 2, al final, versículo 48, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Cuál es esta gran respuesta? Ahora los remanentes entran para volver a subir. ¿Van a subir otra o se van a ir fuera otra vez? Ya a subir, ¿no? Así que esta es la respuesta de Daniel. Le puso por encima de todos, jefe supremo, dice él al final del versículo 48, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Qué gran bendición, qué gran respuesta, qué gran fórum, qué bonito todo esto. Y versículo 49, muy interesante, dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey, y se los trajo a los demás remanentes para sí. Veníos, lo que hoy en día llamaríamos un enchufe, ¿no? Un poco un enchufe. Lo dejaremos en recomendación. Le recomendó. Pero estas son las respuestas que nosotros hallamos en este lugar. Pero es que hay más bendiciones, porque al final del versículo, que el capítulo 3, ¿qué es lo que dice el versículo 29? Dice el rey: no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Y otra vez volvemos a darle la gloria a Dios, volvemos a decir aleluya y mostramos las evidencias de Dios en el pueblo, todo maravilloso y perfecto. Pero es que aún hay más. Podemos ir al versículo 37 del capítulo 4, donde dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Todo por lo que Daniel hizo en su vida. Capítulo 5, hay más glorificación a Dios. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Cuántas cosas maravillosas y fantásticas que podemos estar viendo. Terminamos en el capítulo 6 y ya paro. Dice la palabra en el 25: el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. ¿Y qué es lo que les quería decir? Versículo 26 del capítulo 6. Un poquito más adelante: que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Y qué ocurrió con Daniel? Versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. El persa. ¿Cuántas respuestas? Todos queremos estas respuestas. Todos queremos brillar. Todos queremos que se nos reconozca. Todos queremos ayudar y hacer grandes obras. Todos queremos poder mostrar y dar el Evangelio a muchas personas. Y si pudiésemos hacerlo con el rey o con políticos o con otras personas importantes de la sociedad, lo haríamos.
Y nos glorificaríamos mucho si estas personas que entienden el Evangelio pueden salir públicamente y testificar de Cristo. ¿Os imagináis a un político, al presidente del gobierno, que entre respuesta y respuesta acabe testificando de Cristo? Bueno, para unos sería maravilloso, para otros sería un mal testimonio, depende de cuál sea tu postura política, pero imagínate a ese tipo de personas. Hay un vídeo que hay por internet donde le preguntan a un jugador del Madrid, a Rodrigo, ¿y qué es lo que tú te llevas siempre en tus viajes? Y dice, pues no sé, no recuerdo las otras cosas. Sería su iPad y alguna tontería más. Y al final, ¿qué es lo que dijo? Sacó una Biblia. La Biblia. Esta me la regaló mi pastor, siempre la tengo, la leo, tengo varias, y empezó a hablar así. No dio un mensaje muy evangelístico, pero dio testimonio. Y se puso su Biblia y esta es la que me regaló. Él es miembro de una iglesia bautista de brasileños aquí en Madrid, con Hendrik, el otro jugador brasileño. Pero esto es, y creo que algo parecido también hizo David Álava, otro jugador del Madrid. Y otro que estuvo también, se veía, recuerdo Keylor Navas, que cuando salían imágenes, cuando iba camino de la presentación, iba a hacerse reconocimiento médico y todo, ya sabes pues que eso se da un poco de bombo y te sigue la cámara, y él estaba en el coche con su chofer o con el chofer del club y estaba leyendo la Biblia. Y leía, ¿no? Qué bueno sería tener esto siempre. Y que estas personas, entre gol y entre celebración y celebración, y entre frase hecha y frase hecha, pudiesen testificar realmente sobre Dios. Otros futbolistas como Neymar también es creyente, pero Neymar no testifica y tampoco da mucho testimonio con su vida. Pero bueno, ahí están, con su fe. A veces ponen versiculitos y ponen cosas, que eso está muy bonito. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que el Evangelio se pueda predicar. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el camino que se tiene que recorrer para que Dios se pueda glorificar de la forma en la que hemos leído y los remanentes puedan resplandecer de la forma en la que hemos leído? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo una respuesta. Yo hallo esa respuesta en el capítulo 6 de Daniel. ¿Por qué Daniel era especial? ¿Por qué Daniel tenía capacidad para poder ayudar al rey cuando otros no podían? ¿Por qué vemos en capítulos anteriores al 6, como por ejemplo el 2 y el 4, donde Daniel da respuesta y muestra lo que ocurría en los sueños de estas personas? ¿Por qué veían que era alguien especial? Como por ejemplo recordamos al faraón hablando y diciendo que el Dios de José es absoluto. Nadie tiene al Espíritu de Dios como lo tiene José. ¿Por qué veían en el Dios de Daniel algo tan real y tan poderoso? Porque esto hay que resaltarlo. ¿Os habéis escuchado? El Dios de Daniel. ¿Por qué el Dios de Daniel? Porque era a través de quien veían a Dios. Y era el medio que Dios utilizaba para mostrarse. Por eso dicen, es el Dios de Daniel. ¿Nunca os lo han dicho a vosotros? Es que tu Dios, como diciendo, es que ese Dios que tú tienes, que bueno, sí, claro, es mi Dios, yo lo siento de esa forma, ¿no? Yo soy de Él y Él es mío, ¿no? De alguna forma. Pero, ¿por qué dicen, es tu Dios? Porque ellos lo conocen a través de ti. De cómo tú les hablas y de lo que tú les ves y cómo les predicas. Era el Dios de Daniel. Pero ¿por qué Dios, por qué Él podía tener este fórum? Pues capítulo 6, versículo 10, cuando le tienden una trampa, ¿qué es lo que hace Daniel? Él piensa, está prohibido ahora mismo adorar a Dios. Está prohibido. Hay una ley, no se puede mover esa ley. Si yo adoro a Dios y me denuncian, yo voy al foso de los leones. Esa era la ley. Es decir, él no era desconocedor, no sabía cuál iba a ser el castigo. No, estaba escrito y era él sabedor de todo ello.
Versículo 10, que todos sabemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué quiere decir este texto? Está hablando ese texto del hábito de Daniel. El hábito de Daniel era un hábito espiritual. Y era un hábito tan enraizado y que para él era tan importante que prefería morir a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Daniel tenía respuestas en su vida espiritual, porque tenía los hábitos que le llevaban a tener respuesta. Yo no puedo tener respuesta fuera de los hábitos espirituales, fuera de mi vida espiritual y de mi relación con Dios, fuera del tomar el tiempo de enraizar en la palabra, de cambiar mi ser y ser aquel que Dios espera que yo sea. Así que, efectivamente, capítulo 6, versículo 10, nos dice la palabra: Daniel podía ser aquel en el cual Dios podía resplandecer, porque era aquel que estaba recibiendo y que estaba atento y podía ser utilizado por Dios. Si Daniel hubiese sido alguien tan ocupado con sus cosas, es que soy funcionario, es que soy gobernador, es que mira todo lo que a mí me han dado, es que yo tengo responsabilidades, es que yo tengo que estar atento a tantas cosas. ¿Sabéis lo que es ser alguien así? O sea, la presión diaria de cometer un error y que te matasen tenía que ser constante. La intensidad del trabajo, la preocupación de fallar, la lucha que había a su alrededor contra él, porque no penséis que Daniel era tonto y no sabía que todos querían ir a por él. ¿Pero qué es lo que él hacía? Mi costumbre es esta: si yo no estoy dentro de este hábito, si yo no vivo espiritualmente 24 horas, yo muero. Yo muero. Él iba a morir, pero no era una muerte física. La muerte física no le importaba y no le interesaba. Lo que le preocupaba, ¿qué era? La muerte espiritual. Daniel estaría diciendo: yo puedo morir, me pueden comer los leones, me da igual, pero yo no puedo morir espiritualmente. Porque yo sé que si Dios está conmigo, lo tengo todo. Y si Dios me reclama, me iré. Pero yo espiritualmente no me puedo ir. Así que esta es la respuesta de Daniel. ¿Cómo vamos a poder brillar a la luz del Evangelio cuando nosotros estemos aquí? Estemos como Daniel, teniendo esa vida espiritual real y diaria. Cuando yo esté dentro de esas 24 horas, podré encontrar mi camino hacia el pacto. Podré ayudar a la gente a entender quién es Cristo, porque yo lo estaré no solamente entendiendo, sino que lo estaré experimentando. Y la gente podrá ver y decir: yo quiero el Evangelio de esta persona. Yo quiero a su Dios. Quiero que Él sea mío también. Quiero que eso que esa persona tiene me lo entregue y me lo comparta. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso si no lo experimento? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Nadie va a preguntar: hermano, te veo bien, ¿cuál es tu gimnasio? Alguien que no se le nota. No va a pensar ni siquiera que va al gimnasio, ¿verdad? Cuando tú vas al gimnasio durante mucho tiempo de forma regular, se nota y se ve. ¿Qué ejercicio haces? ¿Cuál es tu truco? ¿Cuáles son tus hábitos? A mí por eso no me lo preguntan nunca. Pero hay otras personas que sí lo preguntan. ¿Por qué? Porque lo ven. No tienes que estar predicando, no tienes que estar poniendo posturitas, ni subiendo fotos en internet, no tienes que hacer tonterías. ¿Cuál es tu secreto? Yo quiero ir al mismo lugar que tú. Yo quiero hacer lo mismo que tú. Yo quiero recibir esa respuesta. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Gracia. No tienes que ir a ningún gimnasio, no tienes que matarte a correr, ni a hacer pesas, es gracia. Y la gracia la tenemos que experimentar de esta forma. ¿Cómo Daniel podía
resplandecer la luz de Cristo, la luz del pacto de Dios, porque la experimentaba. Pero aquí llega un punto importante. Ya sabemos a dónde queremos llegar. Ya sabemos cuál es parte de ese proceso. Ahora queremos saber también cuál es el método que Dios utiliza. Dios nos dice, vosotros acercaos a mí 24 horas, pero Padre, ¿tú qué vas a hacer mientras? Le podemos hacer esa pregunta, ¿no? Dios, está muy bien lo que yo estoy haciendo, yo estoy cumpliendo mi parte, ¿cuál es la tuya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque esto no ocurría así un día, se levantaba Nabucodonosor y dijo, oye, me he levantado inspirado, voy a adorar al Dios de Daniel. Ni Belsasar, ni Darío, ni posteriormente Ciro, ninguno de ellos. ¿Por qué ocurría esto? Capítulo número 1. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Por qué? Si sería bueno. Yo no me quiero imaginar cómo come el presidente del gobierno, pero tiene que comer muy bien. Y el rey, ni te cuento, tiene que comer lo mejor. Lo mejor. ¿Pero por qué Daniel no quiere comer? Seguramente porque los alimentos del rey vendrían de la idolatría y de los sacrificios y de los cultos paganos que ellos hacían y luego lo comían. Y dijeron, no queremos esto. No queremos ser partícipes del culto de la adoración y la idolatría de este mundo. A mí, dame otras cosas. ¿Pero qué te vamos a dar? Si todo viene de ahí, dame verduras. Dame nada, lo que salga de la tierra yo me lo como, no lo que sacrifican a los dioses. Dame esto. Yo tengo que reconocer que cuando hemos estado en Corea y hemos estado en templos, hacen esto, ponen comida, pero no comida cocinada, ponen chocolatinas y frutas, y nosotros, que a veces íbamos jovencitos, íbamos con hambre y decíamos, si supiésemos que no nos va a ver nadie, cogeríamos y nos lo comeríamos. Porque era comida que sabíamos que eran y dijimos, ¿por qué más da? Esto no es nada. Y lo hubiéramos cogido y lo hubiéramos comido, pero no nos atrevíamos, al final éramos sensatos. Pero Daniel, es que no quiero tocar esa comida que estaba dentro de la idolatría de los sacrificios y de los ídolos, porque formaba parte del ritual comerlo. ¿Qué es lo que dijo Daniel? Voy a comer verduras. Punto. Verduras, hortalizas, verde. ¿Qué voy a comer verde? ¿Cómo vas a hacer eso? Te vas a morir. ¿Qué es lo que le dice la gente a los veganos? No, os vais a morir. Necesitarás proteína, carne. En aquel tiempo no había tanto concienciamiento vegano. Te vas a morir. No voy a morirme. Tú vas a ver que Dios va a estar conmigo. En otras palabras, Dios puede hacer que los remanentes resplandezcan a través de los problemas. Si no hay momentos de desafío, no puedes brillar. ¿Qué vas a brillar? ¿Cómo vas a brillar? ¿Brillar por brillar? No. Brillar cuando haya un momento en el cual la gente pueda entender y pueda ver la diferencia. Y pueda, cuando todo el mundo piensa en desastre, tú muestras respuesta. Eso es la diferencia. Por eso, y recordamos lo que hemos leído, el rostro de los remanentes, después de estar comiendo lo que no era el alimento del rey, verduras y otras cosas, estaban más fuertes, más vigorosos, más activos que aquellos que comían proteína, que no tiene sentido, pero estaban fuertes. ¿Por qué? Dios hizo la labor. Se alimentaban espiritualmente, y cuando tú te alimentas espiritualmente, nivelas, y lo que hay una falta por un lado, Dios lo compensa de esa forma. No importa si tú eres una persona que tienes limitaciones y faltas, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eso se cubre. No me voy a cansar de recordar las mismas palabras. Hechos capítulo 4. Pedro, el pescador,
ante los sabios y eruditos y estudiosos de décadas de estudio y de diálogo y de debate religioso, y todos con la boca abierta. ¿Este es el pescador? ¿Cómo puede hablar así el pescador? ¿Y Juan, otro pescador también? Porque cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, como dice el texto, cubre mis faltas y lo tapa. El Espíritu Santo nos capacita. Así que, hermanos, yo no necesito ser como el mundo y hacer lo mismo que el mundo para resaltar. Lo que yo necesito es ser lleno del Espíritu Santo. Y la gente verá que donde unos piensan que había faltas, había imperfección o no ibas a salir, tú vas a demostrar que Dios es más grande. Y cuando habría gente que os ha visto y ha pensado y no apostaba por vosotros, vosotros vais a demostrar que podían tener razón en muchas cosas. Pero Dios habla por encima del ser humano. Y cuando Dios habla, el ser humano calla. Y cuando Dios obra a través del Espíritu Santo, no importa lo demás. No, es que a mí siempre me han dicho, es que yo he hecho, es que yo he tenido problemas de ello, he estado en... La obra de Dios es perfecta. ¿Y nosotros qué haremos? Resplandeceremos al contrario que los demás. ¿Queréis más problemas? Podemos hablar del capítulo 3. Todo el mundo, decía el funcionario, ahora todos, cuando suene la música, tenéis que postraros y adorar la imagen, la estatua. Todos. Y otra vez como con los leones. El aviso era claro y era anterior. Quien no adore, al horno de fuego. Es decir, los que no adoraran, los que no iban a adorar, sabían cuál era el castigo. No les pilló por sorpresa. ¡Ahí va! No sabíamos que nos iba a pasar esto. Sí lo sabíais. Pero ¿cuáles son las palabras de los remanentes? Que Dios nos va a librar. Y aunque no lo haga, no me voy a postrar, prefiero morir. Porque para mí morir es ganancia, porque voy con mi Padre. Aquí os quedáis todos. Matadme si queréis, yo me voy a la presencia de Dios. Pero yo soy fiel. Otra vez, entra al horno de fuego. Las palabras del rey, dice, a ver si lo encuentro, versículo 25, el capítulo 3, dice el rey, he aquí, veo como 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de dioses. Fíjate que vería como para pensar que es como el hijo de un dios, ¿no? Algo vería diferente en aquel otro que estaba en el fuego entre ellos. Se paseaban entre las llamas. ¿Cómo te vas a pasar entre las llamas? Que eso es imposible, que no tiene sentido. ¿Cómo tú te vas a pasear en medio de un problema? ¿Por qué no estás postrado llorando? ¿Por qué no estás metido en la cama con las sábanas hasta arriba? ¿Por qué no estás desesperado gritando? ¿Por qué no estás muerto de los nervios? ¿Por qué estás paseando en medio de un problema? Porque Dios está conmigo. Porque aquí en medio del fuego está Dios conmigo. ¿Por qué yo entonces en medio de mis problemas, que no tienen que ver ni con hornos ni con fuego, estoy consumido por el miedo y la inseguridad? Y estoy temblando. Tengo que tener esta experiencia. Padre, tú estás conmigo. Tú en este problema, en esta situación, en este desastre, estás a mi lado. Y no tengo que temer nada y me voy a pasear por el problema hasta que termine y hasta que yo vea la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El testimonio que aquí tenía. Lo hemos leído antes, lo que ocurrió después. Es la respuesta de Dios a los remanentes. Versículo 30 del capítulo 3. El rey engrandeció a estos remanentes en la provincia. Porque son remanentes. Y no porque ellos hacían, sino porque ellos, el rey y los demás, se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos. Es decir, no era al exaltar a los remanentes porque ellos tenían poderes,
en todo el libro era exaltar a ellos porque Dios había mostrado su poder. Entonces, la gloria final no era para estas personas, era un reconocimiento a lo que Dios hacía. Gloria a Dios por ello. Yo también quiero estas respuestas. Pero claro, también hay un foso de los leones. Otra vez, otro problema. Si no hay problemas, no puede haber gloria, no puede haber brillo, no puede resaltar nada. Los héroes son héroes cuando están en medio de un problema. Antes no son nadie. No son nadie, son uno más. Pero ¿cuándo vemos al héroe? Cuando hay un desastre. ¿Cuándo aparece Superman? Cuando hay que salvar a alguien. Entonces aparece y salva. El resto del tiempo, ¿quién es? Clark Kent, con sus gafitas, haciendo cosas normales. Por eso, yo quiero ser un Superman, yo quiero ser un héroe, pues entonces tendrás que prepararte para los desastres. Y tendrás que prepararte para estar en medio de los problemas y poder decir, Dios está conmigo y Dios es la respuesta. Así que entendemos hacia dónde queremos ir y tenemos esa meta futura, que es que el mensaje del Evangelio se pueda predicar y resplandecer en todo el mundo y que la gente pueda ver a Dios y pueda conocerle a través de Cristo. ¿Cuál es el método? Por mi parte, la vida espiritual. 24 horas en todo el Evangelio. Mi oración, mi tiempo personal, la palabra. Cambiar el chip y empezar a pensar de una forma espiritual en vez de una forma física y material. ¿Y cuál es la parte que a Dios le toca? Las circunstancias, los problemas, personas a mi alrededor. Él es el Dios todopoderoso que mueve las circunstancias, mueve los tiempos en la historia. Ese es su problema. El mío, estar mirándole a Él. Si yo estoy mirándole a Él, yo voy a poder ver la respuesta. Y que pueda tener la misma contundencia que ellos. Yo me mantengo firme donde estoy. Me da igual el horno de fuego, morirme por comer verdura, por los leones que me van a comer, me da igual todo. Yo me mantengo firme en el Evangelio y firme en Cristo. Yo me mantengo firme como ese discípulo que Cristo me ha llamado para poder testificar. Ser esa luz que hablamos en los versículos de Efesios capítulo 5 del 13 al 21. Ser la luz que todo lo muestra y que todo lo cambia. Pero ¿cómo voy a ser luz si no hay oscuridad? Que yo pueda ser esa luz en medio del mundo, que yo pueda testificar que Jesús es el Cristo, que yo pueda llegar y decirle a la gente, hay respuesta aquí. ¿Por qué lo sabes? Porque yo la experimento, porque yo la tengo y aquí la puedes ver. Y hermanos, para terminar, que podáis ser como esos discípulos que pasean en medio del fuego, tranquilos, despreocupados. Pasead por medio de las llamas, porque Dios está con vosotros. La palabra nos dice muy claramente, Dios está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Cristo perdura en nuestros corazones, porque en el Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama. Y lo que quiere es que tú le dejes entrar. Pues déjale el mejor lugar de tu casa. Déjale tu habitación con tu cama grande y cómoda. Dile, este es el mejor lugar, esto es para ti. Y esa es la mayor respuesta de nuestra vida, que podamos, en medio de las llamas, descansar porque Cristo reina en nuestra vida. Y lo demás es problema de Dios. Y lo que llegue, Dios lo permite. ¿Por qué? Hay un plan y hay una respuesta en medio. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis ser como esos remanentes. Los remanentes sí, muy inteligentes, muy formados, todo lo que queráis, pero la clave era que eran remanentes, que estaban en el pacto de Dios, vivían por el pacto y insistían, perduraban y continuaban dentro de ese pacto. Amén.
Padre, gracias por la respuesta de Daniel que tú nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos este testimonio y este fórum para nosotros, en el cual nosotros nos fijamos. Pero gracias, Padre, porque tenemos el mayor testimonio que podíamos tener, que es a Cristo. Cristo como aquel que entregó su vida para que podamos hoy nosotros tener vida en abundancia. Padre, gracias porque Él lo es todo para nosotros. Él nos ha dado todo lo que podíamos necesitar y desear, y en Él, Padre, descansamos. Gracias, Padre, porque, como dice la canción, hay uno más entre las llamas. Gracias, Padre, porque en medio de mis llamas, de mis problemas y circunstancias, siempre hay uno más que está a nuestro lado, y ese eres tú. Gracias, Padre, porque la bendición de Manuel es respuesta a mis problemas. Pero no queremos ser esos hijos que desatienden lo más importante y nuestra parte del trato, que es esa oración 24 horas, que es estar concentrados en ti y en lo que está en tu corazón, y que podamos de esta forma poder testificar de aquí hasta el último de la tierra, en nuestro campo, sea cual sea, y en las personas que sean. Es el lugar en el que tú nos has puesto para que podamos mostrar no nuestro poder, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.